Expliquemos una cosa. Generalmente lo primero que se hace para empezar a estudiar circuitos eléctricos es explicar de dónde se derivan los primeros conceptos que son utilizados para plantar la base de estudio. Obviamente, y sin la intención de espantar al espectador, los circuitos eléctricos se describen en ámbitos matemáticos, generalmente con ecuaciones diferenciales, transformadas de Laplace o álgebra lineal. Pero antes de llegar a estos términos, primero se necesitan aprender algunos conceptos que son conocidos como variables eléctricas básicas. Pero primero aclaremos algo. Estrictamente las variables eléctricas básicas son el voltaje, la corriente, la carga eléctrica y el flujo magnético, pero tradicionalmente casi nadie lo explica así. Entonces, para hacer las cosas un poco más simples, solo explicaremos por el momento el voltaje y la corriente, porque son el fundamento para iniciar la comprensión de un circuito. Bueno, quizás toquemos la carga un poco, porque hay que entender cómo funciona la corriente. Pero son conceptos básicos de electromagnetismo que si no has visto, te los dejo por aquí. Bien, al lío. Todo empieza con la energía, esa capacidad para producir un trabajo como movimiento, luz o calor. Ya sabes, todas esas cosas. Pues en circuitos eléctricos a dicha energía se le denomina voltaje. Conceptualmente el voltaje es la cantidad necesaria de energía que se requiere para mover la carga unidad de un punto a otro. Suele apreciarse con la letra V y las unidades están dadas en volts en honor a Alessandro Volta. De forma singular, un volt significa el utilizar un joule de energía para mover un coulomb de carga. Muchas personas suelen utilizar todos estos sinónimos para referirse al voltaje, pero diferimos un poco con la fuerza electromotriz porque si eres nuevo en esto, puede causarte problemas el relacionar que la fuerza y la energía sean la misma cosa. Pero bueno, por el momento no entraremos en detalles, sigamos con el guión. Entonces, continuando con lo anterior, nos viene a la cabeza una pregunta muy coherente. ¿Para qué carajos quiero mover la carga? Pues por un lado, para producir una corriente eléctrica. Por otro, para utilizar esa corriente eléctrica. Parece confuso, pero déjame explicarlo. Imagina que tienes una casa. Cerca de tu casa hay un manantial de agua limpia que necesitas para tus necesidades. Como el manantial está a una altura considerable, decides utilizar la ingeniería y pones un sistema de tuberías que llegará a tu casa para abastecerte de agua. Ahora haz una analogía simple. Ve al manantial como la carga eléctrica, la tubería como un conductor y la corriente de agua que pasa por la tubería como la misma corriente eléctrica que pasa por el conductor. Conceptualmente, la corriente eléctrica se define como el movimiento de la carga de un punto a otro. Históricamente, la corriente eléctrica se veía también como la velocidad instantánea en un punto en específico del conductor a la cual pasaba la carga. Esto en realidad tiene sentido porque la corriente eléctrica se suele medir en amperios, y un ampere no es más que la cantidad de carga que pasa por una sección transversal de un conductor durante un segundo. Entonces podríamos decir singularmente que un ampere es igual a la carga unidad medida en un punto del conductor durante un segundo. Perdona por redundar, pero queremos que esto quede muy claro. Bueno, comprendido esto, ahora hay que pasar a otro punto. Indirectamente de estas dos variables que acabamos de explicar, depende un concepto llamado potencia, y resulta un poco difícil explicarlo, puesto que existen algunos derivados de ella, pero de forma básica intentaremos explicar superficialmente por qué depende del voltaje y la corriente. Conceptualmente la potencia es el resultado del producto entre el voltaje y la corriente, pero como con esta definición no llegamos a nada, mejor expliquémoslo de otra forma. Muchos sabios dicen que la potencia es la entrega o absorción de energía variante o invariante con el tiempo. Se mide en watts y depende sustancialmente del voltaje y la corriente. Así que tomando esto en cuenta, pasaremos con lo siguiente. Un volt, como ya lo habíamos dicho, es igual a un joule sobre coulomb. Por otro lado, un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. Ahora retomemos eso de que el producto del voltaje y la corriente es la potencia. Si hacemos una operación básica, rápidamente nos estaremos dando cuenta que efectivamente la potencia es energía, ya sea suministrada o absorbida por unidad de tiempo. Bien, sencillamente con estos conceptos se da inicio al análisis de circuitos, y aunque para algunos no les sorprenda la información, a muchos otros quizás pueda ayudarles. También podrías buscar otras fuentes que puedan complementar el desarrollo de tu conocimiento y contextualizar mejor lo que sucede. En fin, como no es de nuestro agrado hacer videos muy largos, la siguiente información la tendremos que explicar en otra ocasión. Así que sin otra cosa más que agregar, lo tendremos que dejar hasta acá.